Hoy en nuestros tiempos, en el mundo de los videojuegos podemos decir que hay tres pilares fundamentales, tres casas creadoras que aportaron mucho a la industria. Pero si hablamos de longevidad y de importancia, creo que son pocos los que se pueden comparar con la legendaria Nintendo. La casa de Mario, Zelda y un buen etcétera nos ha traído consolas con un catálogo de exclusivos de calidad altísima. Así lo ha demostrado la historia, hasta la última consola, la Nintendo Switch. Sin embargo, la calidad no es lo único que ha representado a los juegos de Nintendo. Desde el principio, la compañía nipona decidió apostar por ser la cara representativa del público infantil, dando la confianza a los padres de familia de que el contenido de sus juegos nunca será soez ni nada sacado de tono. Dicho lo anterior, ¿qué pasaría si te dijera que hubo un caso en particular de un estudio británico en la década de los 90 que estaba bien afiliada a Nintendo y desafió esa regla de ser infantil y para todo público? Así es, hablo del vulgar y extraordinario Conker Bad Fur Day. Y te preguntarás, ¿cómo llegó a ser un videojuego exclusivo para la consola Nintendo 64? Reconociste ese logo, ¿verdad? La compañía Rare fue el estudio que ayudó de gran manera a Nintendo en la generación de los 16 bits y en la llegada del 3D. Era la second party por excelencia de Nintendo en aquella época, y es que hacían joyas como ningún otro estudio era capaz de hacer. Joyas que aún hoy siguen siendo recordados como clásicos inmortales en el colectivo gamer más nostálgico. No estaría mal entonces decir que Rare era la mano derecha de Nintendo, pues la gran N le tenía la más absoluta confianza a los chicos de Rare para sacar todo tipo de juegos en sus videoconsolas. Pero todo eso cambió cuando llegó la hora de hacer Conker 12 Tales. Después de la llegada del emblemático Mario 64, la quinta generación de consolas estuvo repleto de juegos que intentaron replicar la fórmula de tan exitoso juego. Vimos el nacimiento de muchas mascotas que protagonizaron su propio plataformero en 3 dimensiones. Pero lastimosamente fueron pocos los que estuvieron a la altura de las expectativas. Uno de esos poquísimos casos fue el de Banjo-Kazooie, desarrollado por el mismo estudio que hizo Donkey Kong Country. Banjo-Kazooie fue un juego tan genial que no se detuvieron ahí, hicieron su secuela, Banjo-Tooie, y obviamente fueron los encargados de desarrollar el primer juego en 3D de Donkey Kong. Rare parecía que no conocía el fracaso, hasta que presentaron Conker 12 Tales. Un juego colorido, infantil y por supuesto un plataformero en 3D. Todo eso y más ya tenía cansada a la crítica especializada en videojuegos. Porque sí, el nuevo juego de Rare lucía muy bien,
pero no hacía nada que no se haya visto antes con Banjo-Kazooie. Eso afectó a la visión que tenía Rare y tuvo que darle un alto al desarrollo del juego hasta saber qué hacer con él. El tiempo pasó y cuando se volvió a saber algo del juego de Conker, todo cambió. ¿Qué pasó con la ardilla tierna y amigable que vimos en 12 Tales? Se fue a la basura porque hicieron otro juego, otro Conker. Protagonizando ahora el juego más grosero, violento y políticamente incorrecto que se haya inventado nunca para la Nintendo 64. Así nació Conker's Bad Fur Day, que por desgracia no fue un éxito apabullante. Y no te confundas, no fue por la calidad del juego, el cual fue muy alabado por la crítica. Más bien fueron otros factores que perjudicaron a un posible éxito de ventas. Como te podrás imaginar, la reacción de Nintendo hacia el juego no fue la mejor que digamos. Eso atrajo una gran consecuencia, pues Nintendo no quería tener nada que ver con semejante primicia, por lo que decidió no proporcionarle al juego la publicidad que es tan necesaria para garantizar el éxito de un producto así. Los de Rare tuvieron que encontrar la forma de promocionar su juego, y como este ya no iba dirigido a un público infantil, sino a uno más adulto, decidieron atraer a este último, con revistas para adultos, competiciones en universidades, organizadas en conjunto con la revista Playboy, y comerciales nocturnos, como este. Dude, we got on the bar and started pissing all over these freaking bikers. Oh, yeah. Dude, yeah, it started a fight. Then we get back here and he goes all night. This place is completely trashed. He's paying for it now. A hangover's never pretty. But a squirrel with a hangover, that's just obscene. Conker's bad for a day. Rated M for mature. Yeah, you like that, baby? Yeah, I know you do. I know you like that. I know you love that. Y a pesar de que no vendió como otros juegos del estudio, el juego cumplió con los estándares de Rare, porque ya nadie se atrevió a compararlo con Banjo-Kazooie. Para hacer un videojuego de la Nintendo 64, las cinemáticas de Conker son increíbles. La mayoría de los juegos de Nintendo optaron por no aprovechar el 3D para hacer de sus juegos más cinematográficos, cosa contraria a los exclusivos de PlayStation. Lo cierto es que Conker tiene una historia que no se puede definir con otra palabra que no sea estúpida. El juego nos presenta a Conker, una ardilla que después de una borrachera terrible termina perdiéndose y se desvía en el camino hacia su casa. Una vez pasada su resaca,
Conker vive el peor día de su vida. No. It's gonna be one of those days. El malo de esta historia es un rey pantera, que, en un accidente, se da cuenta que a su mesa le falta una pata. Es entonces cuando manda a buscar una solución a su problema. La única solución que le dan es la de buscar a Conker, someterlo y usarlo como reemplazo para la pata de la mesa. No, no es chiste. Ese es el argumento principal del juego. El Game Over de hecho nos lo recalca. Pero convengamos que este es un juego de humor negro que no se toma en serio ni a sí mismo. Esto es Conker, no Metal Gear Solid. Y aunque su historia es la que es, nos regaló estas escenas que homenajean a clásicos del cine moderno, como por ejemplo una de las películas bélicas más legendarias, Salvando al Soldado Brian. Where am I? What's this doing on my head? Y en cuanto a la literatura, el mejor nivel del juego es una referencia completa a la novela mítica de Bram Stoker, Drácula, y a su adaptación cinematográfica hecha por Francis Ford Coppola. Y es que podríamos estar todo el día así, enlistando las referencias y parodias que hace Conker hacia el cine. Pero todo videojuego de bien no se define en calidad solo por sus referencias, sino por su jugabilidad. Y creo en verdad que Rare se lució en este apartado, haciendo uso de todo lo aprendido en juegos anteriores para entregarnos algo que es único y simplemente divertido. Porque puede parecer que Conker sea un plataformero más del montón, pero no en cualquier juego plataformero podrás montar en dinosaurios, surfear en lava, convertirte en murciélago y tener armas de fuego para reventarle la cabeza a tus enemigos. Además de mucho contenido más, que es impresionante que todo esto quepe en un cartucho de la Nintendo 64. Y los jefes de este juego son imposibles de olvidar. Y nunca se podrá hablar de Conker sin mencionar al icónico The Great Mighty Pooh, que habla, o más bien dicho canta, por sí solo. Me. I
the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Cada jefe de este juego es único y con una forma de vencer y presentación distinta. Y eso suma mucho a la experiencia. Es triste ver la actualidad de Rare, y es aún más triste aceptar que este juego sería como su carta de despedida. Porque una vez que Microsoft adquirió Rare, las cosas no volvieron a ser como antes. Y casos como el tristemente cancelado Perfect Dark nos demuestra que los creadores de Windows no están interesados en devolverle la antigua gloria a Rare. Y como consecuencia dejarán en el olvido a personajes tan entrañables como Conker. Aunque bueno, como se suele decir, soñar no cuesta nada. Quizá algún día volvamos a ver otro gran videojuego protagonizado por la ardilla alcohólica que todos queremos, haciendo más referencias a clásicos del cine y seguramente burlándose de algunas prácticas que se hacen hoy en día en los videojuegos. Sería increíble, porque lo de Conker's Bad Fur Day solo pasó una vez, y pasó en la misma consola donde todos pensábamos que en su catálogo solo encontraríamos juegos para niños. Pero ahí escondido estaba Conker, algo que nadie pensaría ver en una consola de Nintendo.